להיות בכל עם ועם. עומד לזכות עצמו. איתכם לא מדבר, אנטי-ציונים, תומכי טרור, אחים, לוחמים. שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור. שנת הריבונות ביהודה ושומרון. Esto es Ben Ashurot, un podcast para leer entre líneas. Bienvenidos nuevamente a Ben Ashurot, este espacio donde tratamos de entender, de analizar, de hacernos esas preguntas profundas que tanto cambian a veces y tampoco nos hacemos. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante y único sistema político israelí. Una democracia parlamentaria que funciona sin constitución, pero con reglas que sorprenden a propios y extraños. Así es, desde la fundación de Israel en 1948, el pequeño y moderno Estado ha tenido que navegar un camino político complejo, marcado por la diversidad étnica, religiosa y cultural, todo bajo una estructura que mezcla estabilidad y un poco de caos también, ¿no, Johnny? Bastante caos, diría yo. A ver, vamos a contar cuestiones particulares y básicas para entender a la democracia israelí. La democracia israelí es una democracia parlamentaria. ¿Qué significa eso? Claro, para el que no sabe, la democracia parlamentaria es una democracia en la cual se elige al Poder Ejecutivo desde el seno del Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el Parlamento, quien ejerce el poder en ese caso, y es quien elige de su seno a el titular del Poder Ejecutivo, en este caso el Primer Ministro. ¿Esto significa que no hay diferencia entre Poder Ejecutivo y Legislativo? No necesariamente. En algunos países, por ejemplo, hay elecciones directas a primer ministro y eso hace que se creen muchas diferencias. En el caso del sistema israelí, sí. Las diferencias entre las mayorías del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no existen. Porque el Poder Legislativo está generalmente comandado por una coalición. Esto significa por lo menos 61 miembros de la Knesset en contra de otros 59, porque la Knesset tiene 120, que justamente lo que hacen es designar quién va a ser el primer ministro de su seno. Pero lo que vos entonces estás diciendo es que la Knesset funciona como una especie de escribanía para el Poder Ejecutivo, porque el hecho de que exista un primer ministro que logró formar coalición, es decir, que tiene por lo menos 61 bancas en la Knesset, recordemos la Knesset tiene 120 escaños, automáticamente tiene su mayoría y puede aprobar todo lo que quiere. ¿Cómo funciona eso? No necesariamente que pueda aprobar todo lo que quiere, pero vamos a decir una cosa. Generalmente los gobiernos que cayeron, a ver si coincidís conmigo, los gobiernos que caen en Israel, y no caen pocos, caen por crisis internas, no tanto por cuestiones externas. No tenemos un gobierno al cual el Parlamento no le aprueba leyes. Sí tenemos leyes que no pasan en el Parlamento por problemas internos en la coalición. Y esas son dos cuestiones distintas. Pero generalmente el hecho de que tengan el mismo color el legislativo y el ejecutivo hace que los límites que generalmente hay, los sistemas de pesos y contrapesos, como decíamos en el primer capítulo, entre estos dos poderes, todavía no nos metimos con el judicial, entre estos dos poderes los límites sean cuanto menos borrosos. Te iba a decir que justamente vos decías, no nos metimos con el judicial, y te iba a decir, por suerte, Israel tiene una constitución que regula, ¿no?, los poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Spoiler alert para los que no saben, Israel no tiene constitución, ¿no? Israel no tiene constitución. Ahora, Mati, es una situación bastante complicada la de Israel. Ustedes saben que en Israel... ¿Querés empezar a contarnos quién fue el compañero Harari o no nos llegamos hasta ahí? Exactamente, iba a ir por ahí. Ustedes saben que en Israel, cuando se crea el Estado en 1948, ¿qué es lo que sucede? De repente dicen, bueno, todos los estados tienen una constitución, ¿no? No los representantes del pueblo argentino, por ejemplo, en el caso de Argentina, We the People en Estados Unidos. Todos los pueblos tienen una constitución. ¿Qué hacen las constituciones? En algunos casos tienen una expresión de deseos, de misión, de visión, de valores. En otros casos son cuestiones mucho más procedimentales. Por ejemplo, la Constitución argentina es una constitución que está plagada de derechos, deberes, garantías. La Constitución norteamericana no es así. Bueno, pero coincidimos, creo que el rol fundamental de una Constitución es establecer la jerarquía en el orden de las leyes, es decir, la pirámide de Kelsen. La famosa pirámide de Kelsen. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? La pirámide de Kelsen es una teoría básica del derecho que justamente lo que dice es, miren, para que más o menos se pueda estar organizado, necesitamos que haya una ley por encima de la otra. Y ahora, ¿qué es lo que pasó? En 1948, cuando se crea el Estado de Israel,
no se crea esta constitución, esta ley máxima que va a regir a todas las demás. Y esto lo que genera es que, piensen en esto, la Knesset tiene dos sombreros. Yo siempre lo digo así, dos sombreros. Un sombrero es el del legislador y otro sombrero es el de Asamblea Constituyente. Cuando quiere la Knesset dice esto es constitución. Y cuando quiere la Knesset dice esto es ley regular. ¿Qué significa esto que estoy diciendo casi tan confusamente? Que cualquier ley de la Constitución, entre comillas, puede terminar siendo derogada por una ley regular. Entonces, ¿cuáles son los valores básicos del Estado de Israel? No sabemos, no existen. O sea, generalmente se entiende que los valores básicos son los que están en la Declaración de la Independencia, pero como dijimos en el primer capítulo, también eso es medio difuso, y ahí entra un poco a jugar también el rol de los tribunales de justicia, ¿no? Claro, en 1957 hubo un parlamentario que se llamaba Harari. ¿Por qué 1957? Si pasaron 10 años de la Declaración de Independencia. Porque en 1948 se designa la primera Knesset y se dice que esa Knesset va a votar a la Asamblea Constituyente, algo que nunca pasó. 10 años después llega Harari y dice, muchachos, no lo hicimos en 10 años, ya no lo vamos a hacer. Hagamos lo siguiente, propone Harari. Aprobemos constituciones por capítulos. Aprobemos lo que llama leyes fundamentales y en ese caso vamos armando una constitución capítulo a capítulo. ¿Por qué Harari propone esto, Mati? Porque, a ver, hay un montón de discusiones internas en la política israelí que no nos poníamos de acuerdo. A ver, lo que hablamos en el primer capítulo, ¿qué significa un Estado judío y democrático? ¿Qué significa una democracia liberal? Todas esas cuestiones no estamos de acuerdo. Es muy difícil llegar a consensos muy básicos aquí en Israel. Exactamente. Entonces dijeron, ¿saben qué? Las cuestiones estas pateémosla para adelante. Y ahí es donde vino el problema. Porque ¿qué pasa? Como decíamos antes, pero entonces si no tenés ley básica, si no tenés constitución, una ley normal puede llegar a derogar una ley constitucional. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo establecemos que algo es constitucionalmente válido o constitucionalmente inválido o inconstitucional? Entonces ahí es que vino, en los 90, un gran juez, que se llamaba el juez Aaron Barak, que dijo, no, miren. El que representó el juez nombrado por Israel ante la Corte Penal Internacional, Corte Internacional de Justicia. Corte Internacional de Justicia. Él dijo, miren, no hay sistema legal que aguante así. No existe, no tiene sentido. Tiene que haber ciertos derechos que son inalienables, reconocidos de manera inequívoca. Y ahí es donde sale un fallo muy conocido en Israel que se llama el fallo Mizrahi Tefajot. Mizrahi Tefajot es un banco, entre paréntesis. Y cabe mencionar también cuándo fue publicado ese fallo, una semana después del asesinato de Rabin. O sea, mucha importancia en Israel no se le dio a ese fallo, pero es un fallo trascendental para entender la composición del sistema político israelí. ¿Qué significa lo que dice el juez Aaron Barak en ese fallo? Prácticamente lo que él dice ahí es... Kelsen dice, ¿se acuerdan ese muchacho que escribió hace tantos años un libro que se llama La teoría pura del derecho? Que decía que las leyes, para tener sentido, tiene que haber una pirámide donde una ley es superior a la otra. Bueno, tenemos que empezar a aplicarlo en Israel. Y él dice, y esto no sale por ley, y esto es lo interesante, él dice, las leyes fundamentales van a ser nuestra Constitución. Ah, me vas a decir vos, Mati, ¿pero no me dijiste que Harari había dicho lo mismo? Sí, pero nunca se le había dado el estatus de ley superior a otra. Ahora, yo te hago una pregunta ahí. Ok, muy bien. Coincidimos que quizás la forma no es la más democrática, o sea, establecer una constitución a través de un fallo de un sistema judicial, de un tribunal de justicia, no es una convención constituyente, pero sí, o sea, si bien esa es la contra, sí hay que darle la derecha a Aaron Barak, que estableció un poco de orden. Ahora, lo que yo quiero preguntar y es, entonces, ¿qué? La ley básica, lo que dice Barak es, las leyes básicas componen a la Constitución de Israel, son la Constitución de Israel. Y una ley básica, imaginaríamos que tiene que tener una mayoría grabada, o sea, no puede ser 61 personas que aprueben una ley básica. Y las mismas 61. Que eso es lo que es problemático, porque ¿qué pasa? Las constituciones, después de todo, son leyes que son una ley. La constitución es una ley, pero como es una ley que busca exponer la visión de una sociedad futuro, que busca exponer cuáles van a ser los derechos, las garantías. Hay valores pétreos en una constitución, valores que no se mueven. En ese sentido, no podía ser una ley aprobada por la misma Knesset. Porque, ¿cuál es el problema?
Cuando uno va a votar a las elecciones, uno vota por cuestiones coyunturales. Uno vota por el bolsillo, por la seguridad, por la guerra, por los atentados, por la paz. Uno vota por cuestiones coyunturales. Cuando uno vota una asamblea constituyente, se establecen diferentes puntos que son los puntos que van a formar el futuro de una nación, la estructura básica de una nación. Una constitución nunca se termina de escribir. Pero sin embargo, y esto es muy claro, pero sin embargo las constituciones se crean con piedras fundamentales una tras de la otra. Entonces, en ese sentido, que sea una Knesset que fue electa por una cuestión coyuntural la que puede derogar o aprobar una ley fundamental es bastante problemático. Sin embargo, en Israel eso no se cambió. Y lo que hizo el juez Barak en el fallo Mizrahit Fajot no fue decir ni más ni menos que lo que había resuelto la Knesset en la decisión Harari, que era: vamos a escribir una constitución por capítulos. Lo único que le agregó fue: sí, pero las leyes fundamentales van a tener su prioridad. Lo que significa que no podemos aprobar una ley que vaya en contra de las leyes fundamentales, supuestamente. A ver, quiero bajar todo esto del lenguaje jurídico que estamos hablando a los oyentes que seguramente nos escuchan y dicen: no quiero perder mi tiempo en un programa de derecho. Las constituciones establecen los valores básicos de una sociedad, o sea, Claro. hacia el horizonte, hacia dónde queremos ir. Y un poco lo que hizo el juez Aaron Barak es hacer un poco de orden. Ahora, cuando hablamos de leyes básicas, está la principal, que es Hok Kvod Adam Bejerutó, Najón, ¿verdad? Es la ley que garantiza la dignidad de las personas y que establece en uno de los primeros artículos es que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derechos que son inanielables, que no se los pueden tocar. Claro, se intentó hacer una especie de Bill of Rights, como hay en Estados Unidos, pero en realidad no llegó tan ahí. Ahora, si queremos hablar del sistema político israelí y las tensiones que hay entre el sistema judicial, entre el Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, no nos podemos olvidar de la forma en la que funciona, por ejemplo, esta ley que vos decías, Kvod Adam Bejerutó. ¿En qué sentido lo decís? ¿En la forma en que funciona en un contexto específico? En la forma en que funciona, en que le da la posibilidad a la Knesset todavía, esa ley. Imagínate una ley fundamental que diga: pero cuando querés, podés violar la ley fundamental. La ley Kvod Adam Bejerutó, Hok-Yesod Kvod Adam Bejerutó, dice cuando la Knesset lo decida y en determinadas condiciones, establece condiciones, se puede violar esta ley. Estos son los pilares mínimos para la dignidad del hombre. Pero si la Knesset lo decidiera en condiciones especiales, no. La Knesset en Israel es el centro del sistema político israelí. Es el centro de fuerza y es también el que designa al Poder Ejecutivo y quien en su órbita también, hoy particularmente, está intentando pelearle el poder al otro poder que queda, que es el judicial. Ahora, en ese sentido me parece interesante mencionar algo más, porque vos decís, el centro de la política israelí está en la Knesset, pero la Knesset es un órgano político sumamente fragmentado, porque recordemos que hay partidos políticos muy pequeños que te pueden hacer caer una coalición de gobierno. Recordemos que... O hacer crear un gobierno. Así es. O sea, el ex primer ministro, el anterior a Netanyahu, Naftali Bennett, llegó a ser primer ministro con 6 mandatos. Exactamente. Su partido político. Y eso habla también del sistema político israelí. Ahora, en la relación entre la Knesset y los tribunales de justicia es donde ahí nos centramos de lleno, que no lo vamos a analizar bien ahora porque hay capítulos específicos para eso, pero en todo el tema de la reforma judicial. Claro, pero la reforma judicial justamente es la tensión que hay desde 1948 en Israel. Entre el poder legislativo, que es quien cree que tiene que controlar todo, y el poder judicial, que vino en cierto momento y le discutió el poder y le dijo: hey, no todo, hasta acá. Y esa es la tensión que estamos viviendo desde 1948 y que ahora se hace más clara. Ahora, para entender cómo funciona la política, el sistema político israelí, me parece que hay que entender cuáles son los partidos clave. Los partidos clave, obviamente, son el partido, voy a decirlo así, Abodá y Meretz. Abodá y Meretz son que ahora los se partidos... llama Democratim. Exactamente. Que en el pasado eran los partidos de gobierno. Desde 1948, durante muchos años, fueron quienes controlaron el sistema político israelí. Hoy parecen parte de la historia. Claro. Y quien le sigue, diría yo, es Likud.
Y Likud es el partido que controla hoy a la política israelí, que antes era un partido mínimo también. Así es, así es. Y bueno, desde el ascenso de Menachem Begin, ¿no? Que el Likud tomó gran parte del espectro político israelí, y sin duda que el Likud se convirtió en una potencia en la política israelí desde el ascenso y la consolidación de la figura de Benjamín Netanyahu. Sí, ahora, estos son partidos de izquierda y derecha, ¿no? Estamos hablando de la izquierda, la derecha, de esto estamos hablando, Mati. Pero también hay partidos que representan justamente a un público del que estamos hablando mucho, que es el público ortodoxo. Los Haredim. Los Haredim. Que en ese sentido están divididos los Haredim en el partido Haredi Shas, que es los ultraortodoxos de origen sefaradí, de origen de las comunidades misrajíes o de Líbano, Siria, y los Yadut Torah, que es lo que representa a los Haredim Ashkenazim, que serían Polonia, Rusia, y también es interesante, algún capítulo lo analizaremos, la relación que hay entre ellos. Ahora, esos podríamos decir que tienen intereses muy particulares, claramente los partidos Haredim. Y representan a cierto sector muy particular de la población, lo que hace que sean partidos chicos. Ahora, ¿qué significa? Y también hablo acá de los partidos árabes, con lo que voy a decir ahora. Porque también hay partidos que representan a los árabes. Los árabes generalmente votan a árabes. Y generalmente los judíos votan a judíos. Lo que hace que los partidos árabes también sean partidos chicos. Generalmente, conozco judíos que votan a partidos árabes. Dicho esto, No sé si conozco árabes que votan a partidos judíos. bueno, iba a decir, hay un partido que se llama Hadash-Ta'al, que justamente tiene una unión entre judíos y árabes. Por ejemplo, el diputado Ofer Kasif, que es judío, de Rehovot, que se encuentra en un partido con árabes. Ahora, ¿qué es lo que tiene el sistema israelí, político israelí, de interesante con todo esto? Que los partidos chicos, Mati, son los kingmakers. Aquellos que crean, que terminan armando el primer ministro. Entonces estamos viendo últimamente que los partidos chicos son los que terminan generando las coaliciones, porque son los que cierran los acuerdos, porque son los que te dan los 61. Y eso lo que generó, ¿qué es en los últimos años? Inestabilidad. Así es, recordemos que en los últimos años Israel atravesó casi 5 elecciones en 2 años. Y para ir resumiendo y redondeando en este capítulo, estuvimos viendo que es un sistema político muy fragmentado, donde mucho poder está en la Knesset, donde las diferencias culturales, étnicas y religiosas de los distintos grupos y partidos y sectores que viven en Israel no están resueltos. Y para agravar a toda esta situación, no hay una constitución que ordene todo este lío, ¿no? Y el sistema, naturalmente, es bastante inestable. Recordemos, la gente va a escuchar esto cuando quiera, pero entre 2018 y 2023 tuvimos un ciclo de 5 elecciones. O sea, esto muestra la inestabilidad del sistema. ¿Dada por qué? Por esta cuestión de la fragmentación y los partidos chicos. Muchas veces se preguntó en Israel si se podría hacer un sistema más estable con elecciones directas al primer ministro. Lo cierto es que eso solo sucedió 2 veces. Es interesante. Hoy estuvimos hablando entonces del sistema político israelí, ahondando también sobre los partidos políticos de Israel, sobre cómo son las relaciones entre los distintos sectores de la sociedad israelí, un poco también la historia de la constitución o la falta de constitución en Israel. Pero en el próximo capítulo les pedimos que nos sigan acompañando porque vamos a estar hablando de la otra cara, que es el sistema judicial en Israel, ¿no? Exactamente, el sistema judicial que, como les digo, si un centro de órbita está en la Knesset en Israel, en los últimos años de los 90, el otro centro está en el Poder Judicial. Y esa tensión se siente cada vez más y llegó a explotar, diría yo, en enero del 23. Así es. Y bueno, como recordamos, hacemos esto para que ustedes junto a nosotros podamos juntos leer entre líneas. Ben Ashurot. Chao, Mati. Chao, Johnny, nos vemos.